porque ya saben ustedes que los poetas en los centros son peligrosos. Pueden verse afectados por las subvenciones, como decía un colega hace un ratito. Bueno, no sé dónde está el documento, entonces. Este es el tuyo, ¿no, María? Es este, ¿no? Bueno, yo les voy a hablar, no les voy a hablar, les voy a leer, porque además estoy sola y como hablo mucho, tengo que leer, sobre todo porque no tengo aquí a dos caballeros que, como en las bodas, ¿no? Estos que vienen los pesados de los discursos, los hacen sentar en el momento oportuno. Entonces yo voy a leer. Y quiero dedicar este trabajo a una mujer que, además de ser la madrina de Mariano Muñoz, el tal de Mendoza, etcétera, etcétera, fue gran amiga de Federica Montseny, fue de las pocas que asistió al entierro de Federica Montseny, gran amiga de María Zambrano, primera traductora al francés de María Zambrano cuando Gallimard no quería a María Zambrano ni en pintura, gran amiga de María Moliner, etcétera, etcétera. Bueno, un largo etcétera que es Marie Lafranque. Yo lo que he hecho aquí, si ustedes me lo permiten, no voy a hablar de manera profesoral, sino que voy a leer como una modesta poeta republicana de provincias del exilio, porque estoy afincada en Brest. Voy a leer sobre María Zambrano y María Renati. A ver si veo. Miña querida Ana María, perdona que me dirija a ti por tu nombre de pila y con una lengua vecina del imperio. Pero en esta fresquísima noche republicana no quiero renunciar a un atrevimiento de los tuyos, el de andar poniéndote y quitándote disfraces. Mírate ahí, en el año 45, vestida de algas del Pacífico, como una deidad náutica, como una especie más de quién sabe qué primitiva fauna marina. Así que voy empezando por aquellas máscaras que conforman tu apariencia definitiva. Casi ni se distinguen de la piel. Las dos primeras serían el nombre y la lengua. Ana María Manuela Isabel Josefa Gómez González es Marusa o Maruja Mayo, al igual que tu hermano, el gran escultor Cristino Mayo, a quien un día también recordaremos, espero, ojalá, si no nos morimos de frío aquí hoy, en estas jornadas, en otras. Se te dio por adoptar el segundo apellido paterno, Mayo, precisamente el más vinculado a una de tus constantes pictóricas, el pan. Mayo es el mayal castellano, un instrumento agrícola ya en desuso para majar el trigo, el mijo o millo miúdo en galego, o el maíz o millo en galego también. Un apellido, es decir, lo que apela, lo que impele, lo que empuja con la palabra. Un apellido cercano a la tierra, a sus cultivos, a sus mudanzas, a sus frutos. Entonces, el pan es más que un motivo pictórico, es una invariante vital. Al pan lo llevas contigo en una apelación prohijada que consiste a tu identidad y a tu posteridad. Prohijar a su progenie, prohijar al padre a través del apellido materno de este. Tú, sin descendencia, Marusa no tuvo hijos, no es un mero seudónimo, fue uno de los muchos actos irreverentes que te conozco. Pero también al pan
lo plasma tu pintura como un objeto telúrico, miento, como un acto telúrico, espiritualmente telúrico, una Eucaristía, un símbolo de agradecimiento a la tierra que preexista a cualquier ritual de nuestras liturgias, los de la Santa Mafia o los de la jodida mística, según tú misma llamabas al orden eclesiástico, un objeto que preceda al rito como la cara preexiste a la careta. Al viril fractio panis de los frescos de las catacumbas paleocristianas le opondrás la femenina Canto de las Espigas, 1929, donde el trigo corona, adorna, brota de manos, de uñas, aunando 3 rostros isocéfalos de mujeres o un rostro triplicado, trino y uno, iconografía de la Santísima Trinidad desacralizada y doblemente herética, por trifacial, por ginomorfa, si se me permite la pedantería léxica. Así subviertes breviarios y salterios donde se prodigaban estas trinidades parejas, aunque sin dejar de reconocerles una belleza formal, una armonía entre la figuración y la abstracción matemática. Algún salterio por aquí. Lástima. A lo mejor me aparece alguna lámina del breviario de amor que es maravilloso, ¿no? Ya no lo te decía. Seguramente está por ahí por los meados del diaporama. Un candor y un rigor en el trazo y en el colorido, un amor al detalle. Subviertes hasta aquella imaginería de las trinidades, antropomorfas, no ginomorfas del barroco americano, ya de por sí bastante heterodoxas. Ahora voy a disfrazarme yo con tu voz para citarte. Hoy hablas con cualquiera que expone y no sabe nada de arte antiguo. Solo se puede superar una civilización o un yo cuando se tiene un conocimiento total. Y entonces saltas por encima de esos conocimientos y llegas al auténtico, que es el inconsciente. Pero si no conoces nada, no puedes llegar a ningún sitio. Dirías en una entrevista de aquellas que eran un despliegue de desparpajo, en 1982 concretamente. Es un conocimiento admitido como medio o modo de superación. Ese salto por encima me recuerda tanto las bardas de la cordura que se saltó Don Quijote, según lo veía tu gran amiga María Zambrano. También llevas contigo, Ana María, la lengua gallega, implícita pero no del todo escondida. Maruxa es el reverso de otra máscara, maruja. Tu lengua la delata un deje cantor y pícaro, suena o resuena, que también para eso sirve la máscara, por lo menos sirvió en su tiempo en el teatro. Un deje como el de don Ramón María del Valle Inclán. A lo mejor por eso tu habla castellana parece salir de algún personaje de la Sonata de Otoño. Otra vez te imito por la circunstancia. Todo el mundo llevaba sombrero. Era algo así como un pronóstico de diferencia social. Pero un buen día a Federico, a Dalí y a Margarita Manso, otra estudiante, se nos ocurrió quitarnos el sombrero. Y al atravesar la Puerta del Sol nos apedrearon, insultándonos como si hubiéramos hecho un descubrimiento, como Copérnico o Galileo. Y nos llamaban maricones porque se comprende que creían que despojarse del sombrero era como una manifestación del tercer sexo. Después, como nos interesaba muchísimo los cantos gregorianos, ¡ay, aquí está el breviario! ¡Qué maravilla! Determinamos ir al monasterio de Silos. Entonces, a nuestra entrada, un fraile dijo que no podían entrar faldas. Resolvimos prontamente el problema porque nos prestaron las chaquetas Dalí y Buñuel y nos las pusimos como pantalones. Entonces pudimos entrar en el recinto sagrado y fuimos las primeras previsoras del travestís a la inversa. El pan, sí, pero también los peces. También los peces. Y el vino, no símbolo de sangre divina, sino como el pan resuelto en su propio origen. Aeronaves.
en geometrías puras, en arquitecturas minerales, vegetales, humanas, vivas. Estas son sus máscaras. Esta es una arquitectura. Vienen a conformar el mundo de representaciones no tan desprolijas como pudiera parecer que nos has legado. A tus racimos los saturas de espacialidad. Se me escapó por mal y por meterme con la iglesia. Sin pasar por la perspectiva de punto de fuga, en un espacio pictórico perfectamente depurado, huyendo de la sensación de profundidad, tal y como describe tu trabajo otro genial dibujante científico, Renaud Chabrier. Las uvas, nos dice Chabrier, vamos a poner estas otras que está más clara la cosa, me parece más aparato reproductor femenino, ¿no? Sí. Existen por la combinatoria de los espacios generados por cada grano del racimo. No me dará tiempo a recorrer tu obra, porque fueron muchos los años que viviste, aunque no debiera decirlo públicamente, aunque te sacaras uno que otro de encima, y muchos, sobre todo los que creaste. Así que voy a detenerme en el periodo de exilio argentino, entre 1937 y 1962, a los que María Renati, aquí presente, no te veo María porque estoy con las gafas, con esta luz que me está dando un interrogatorio policial, a los que María de Renati ha dedicado un espléndido trabajo, un trabajo de grabado sobre madera que explica el de Maruja Mayo a través de su creación propia y que se explica a sí mismo al dialogar su propio exilio con el exilio de Maruja Mayo. Me centro ahora en las llamadas naturalezas vivas. No voy a tardar mucho. Por no tardar mucho, no voy a analizar todo esto. Aquí está, aquí hay una preciosa naturaleza. Frutos del exilio. ¿Pero qué son esas naturalezas vivas? Son caracolas, valvas de vieiras, estrellas de mar, minuciosamente ordenadas. Son collares, anémonas. Filamentos, pólipos, tentáculos, dispuestos en una composición esmerada y estricta, en un equilibrio frágil, en una combinatoria improbable. Sus volúmenes, asociados al fondo, un fondo neutro, casi aséptico, cobran un valor expresivo inquietante. Estas son sus naturalezas vivas, años 30 y 40. Objetos aislados y repartidos en un orden no natural, según unas consideraciones que pudieran parecer de puro formalismo estético, se diría que están esculpidos en el espacio, siguiendo un complejo sistema de organización. Las superficies escapan a la planeidad, de tal modo que el motivo aparece como un relieve exento, sin acoplarse en absoluto al fondo. El objeto como perdido, extraviado en su propio orden y concierto. Paredes, válvulas, ventrículos, ramificaciones, rizomas, divertículos, pilastras, arterias, oquedades, embocaduras. Las naturalezas vivas parecen salir de un atlas de anatomía descriptiva, pero el atlas es otro. Sobre la planicie del fondo, cubierta de una oculta cuadrícula y en un perfecto manejo del lenguaje plástico, surgen como por milagro unos volúmenes orgánicos, latentes, órganos hechos objetos decorativos, materia viviente, vital, materia vívida, la unidad de los opuestos complementarios, lo cóncavo y lo convexo, el blanco y el negro, el volumen, la planeidad, la izquierda y la derecha, animales marinos, una naturaleza reconstruida. Gravita en equilibrio frágil, vertical. Entonces, si algo nos interpela en ellos, es su potencial de transformación. Son rosas, ramos, búcaros, tallos, senos, ovarios, ligamentos, mejillas. Has limpiado el espacio pictórico de cualquier ilusionismo, reduciendo el fondo a su esencia, y la esencia es monocroma. Pero los constituyentes del cuadro tampoco son puramente formales, como hubieran sido aquellas láminas científicas maravillosas, eso os encuentro aquí alguna, de Ernest Haeckel, que parecen inspirarlos. Esta es una lámina de las medusas de Haeckel, finales del siglo XIX.
el introductor del evolucionismo darwiniano en Alemania. A pesar de la aparente afinidad entre tus obras y las del biólogo evolucionista tan controvertido, más que tú, simetría, fondo plano, detalle llevado al virtuosismo, como un ornamento natural, composición en diagrama, en triángulo, sistemas de opuestos complementarios. Esto no es de está así. Tus máscaras no vienen a ocultar la realidad, sino a dar al traste con todas aquellas ilusiones de verdad a que nos tiene acostumbrado el ojo, nuestro ojo de pobres observadores incautos. Sobre todo, vienes a dar al traste con la máscara de la perspectiva. No hay mayor engañifa que la perspectiva, madre del trampantojo, del amaneramiento, de la afectación. Maruja Mayo escapa a la ambiciosa retórica de la perspectiva, a los artificios de boudoir, a la arquitectura ficticia para brindarnos otra arquitectura. El objeto reconstruido, según un ordenamiento puramente mental, se convierte en concepto. Al ilusionismo pictórico o a la ilusión de objetividad del dibujo científico le opondrás una realidad autónoma, la de la espera, la de la ausencia. Esto es de Hegel también, esto es de ella. Su exilio argentino, recuerdo. Te has definido, Maruja Mayo, mitad ángel, mitad marisco. Como ángel gravitas extraviada en un mundo que no es el tuyo, sobre un fondo que nunca pudiste adueñarte. Como marisco te afilias a esas especies primitivas, habitantes de rocas y fondos, en lo que ellas tienen de materia nutricia. La vivencia del exilio genera otra vivencia pictórica, y es ahí donde quería yo llegar. El cuadro no será una ventana al mundo, sino un espectáculo viajando por galerías interiores, esas galerías que sorprendieron a don Ramón Gómez de la Serna cuando estudió tu arte. Si los miramos así, cobran otro sentido esos últimos viajeros del éter. El viaje cósmico es una metáfora del viaje interior. Tengo un viaje de ¿Lo habéis visto pasar? Quisiera retenerlo antes de terminar. Este es un viajero del éter de Maruja Mayo. ¿Recordáis el racimo de uvas? La imagen del viaje, es decir, las aeronaves, ella le llamaba aeronaves, estos son cuadros mucho más tardíos ya que los del exilio, es los últimos, de los años 80. Ha mantenido las mismas líneas de fuerza que los racimos, que los floreros marinos, que las máscaras de mujeres representando etnias, los llamados cuadros de razas que se le encargaron en Argentina. Estos argonautas viajan en la misma migración tuya, una migración mental, conceptual, íntima. María Renati ha resuelto la cuadrícula que soporta tus óleos en un tablero de damas. El damero es el revestimiento de un espacio de transición entre el exterior y el interior. En una matriz de madera se inscriben damero, zaguán, vestíbulo, patio. El damero, ya imagen bicroma, invita al zaguán, al vestíbulo, al pasillo, al patio. Al paso del segundo color por la prensa, el damero recuerda al zaguán, al vestíbulo, al pasillo, al patio. En la tercera impresión, el damero me acerca al zaguán, al vestíbulo, al pasillo, al patio. Es un compendio del exilio. Al igual que Maruja Mayo, pero de otro modo, a su modo, en su exilio, distorsiona las perspectivas, sobredimensiona el detalle, la botanguita, el teléfono que veis ahí. Secciona meticulosamente el objeto, transforma sus colores originales para que vayan cobrando el cromatismo del recuerdo. Nostalgia de tinta gráfica sobre papel arche. Los hace imágenes de esperas, de expectativas, de ausencia, de nostalgia, de un regreso doliente, en sentido propio de la palabra nostalgia. Casi podemos ver los pasitos de tango sobre el damero. Cuadrícula de Maruja Mayo, imprescindible para lograr su inquietante simetría. Es el auténtico fondo de los cuadros, la metáfora de vuestro recorrido vital. Ambas, Maruja y María, habéis olvidado el contexto, habéis obviado el contexto. Qué lejos estamos, Ana María,
Por eso, cubrirte de algas no es un acto extravagante o desprolijo, como diría María Renati, sino una hermosa escenificación de tu propia vivencia, ser de otras aguas varado en otro océano, bregando por subir a las alturas. El disfraz no es tal, es un falso travestimento, O sea, travestís a la inversa, como decía ella, ¿no? En realidad es una metáfora de ti misma y tu obra de exilio puede también leerse como una metáfora de tu existencia, previsora del travestís a la inversa. El fondo cuadriculado, el tablero de damas, donde se mueven las piezas a su suerte en el curso aleatorio de la migración. Nada saldrá de sus casillas en este recorrido de vida, pero todo está sublimado, nada quedará encasillado en vuestra mutua creación, Ana María, Marusa Mayo y María Renati. Muchas gracias.